Hola a todos de nuevo, mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Para hoy les tengo la investigación cuantitativa. Este es un trabajo que estoy desarrollando para la asignatura Proyecto de Investigación 2. ¿Quién les habla? Pues es Javier Gil, un humilde servidor. Soy estudiante de la Ingeniería de Software del octavo semestre de la Universidad Manuela Beltrán. Ok, como les he dicho antes, vamos a hablar de la investigación cuantitativa. Para comenzar, vamos a decir qué caracteriza la investigación cuantitativa. ¿Vale? Una de sus características es la recopilación de datos confiables y precisos. Pues si partimos del principio de que los números no mienten, entonces de ahí donde está esa fiabilidad, esa precisión con la recopilación de estos datos. En el segundo punto o la segunda característica que he encontrado es que esta recolección de datos se hace de una manera muy rápida. Como tercera característica podemos decir que tiene un mayor alcance el análisis de estos datos. Hay que tener en cuenta que normalmente eh, un grupo representa una población y sobre esa población es que se hace este estudio de investigación cuantitativa. Y la cuarta característica que encontré muy importante es que elimina sesgos. ¿A qué le llamamos sesgos? A esas desviaciones o esas variantes que se pueden dar por datos no exactos. Pero en la cuantitativa todos los datos son numéricos, entonces esa posibilidad no se da. Ahora vamos a hablar en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa. ¿Vale? Entonces decimos que hay muchos posibles resultados a una variable. Es correcto. Hay que tener en cuenta que el sujeto, las personas, tendemos a responder a la misma situación de forma muy diferente. También tendemos a dar una interpretación diferente a lo que leemos. Normalmente en estas investigaciones la recopilación de datos se da a través de encuestas, de formularios. En ella nos encontramos con preguntas. Esas preguntas se hacen a personas. Entonces las personas tendemos a dar información no muy precisa. Y cuando se trata de números, pues algunas personas pueden no dar su calificación como realmente se necesita para que los resultados sean más exactos. Entonces es una de las complejidades con las que nos encontramos. Ahora, crear una relación entre una variable numérica y otra variable numérica para obtener un resultado esperado genera una complejidad significativa. Otra complejidad es que está dirigida a poblaciones grandes. Estamos hablando de que no se toma el sujeto pues, como estudio individual, sino que se toma un conjunto que le llamamos población, un conjunto de sujetos. La naturaleza de los datos es restrictiva y se controlan las variables, precisamente para que no haya una amplitud tan grande en las variaciones de los resultados, entonces se controlan y se restringen las posibles datos. Eso es una complejidad. Y otra complejidad es que tiende a dar por absoluto y verdadero los hechos sin contemplar los otros datos que no se pueden medir con números que le llamamos variables cuantitativas. Estamos hablando de que las poblaciones están conformadas por individuos, los individuos son personas, las personas no se pueden medir completamente por números. Entonces esto representa una complejidad en este modelo de investigación. Y otra complejidad es que aunque las investigaciones cuantitativas tienen la intención de ser objetivas, el investigador sigue siendo un sujeto y como sujeto es subjetivo. Ok, ahora vamos a hablar cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo. Ok, si hablamos de esto, entonces estamos hablando de las diferencias. Entonces, la primera diferencia son sus objetivos. Cuando hablamos de la cuantitativa,
La cuantitativa busca conocer fenómenos o situaciones a través de la recolección y la generación de números y datos, mientras que la cuantitativa busca comprender los fenómenos o situaciones a través de la recolección de datos narrativos, es decir, una investigación exploratoria. La siguiente diferencia que podemos mencionar sería los tipos de datos. En lo cuantitativo se busca que los datos sean numéricos, mientras que en lo cualitativo se usan datos y observaciones de forma narrativa, los cuales no se pueden codificar mediante sistemas numéricos. ¿Ok? En la tercera diferencia encontramos la medición y recolección de datos. ¿Ok? En lo cuantitativo, su medición utiliza un muestreo representativo grande. Estamos hablando de una población grande para proyectar los resultados de una población. Será estandarizada y numérica, teniendo modelos de recolección estructurados e inflexibles, entre los cuales nos podemos encontrar entrevistas, observaciones sistemáticas, estudios longitudinales, bueno, una cantidad de muestras importantes. Mientras que en la cualitativa su medición utiliza un muestreo pequeño, puede ser hasta un solo sujeto, para obtener una comprensión en profundidad. No es estandarizada y es narrativa, teniendo métodos de recolección flexibles, entre los cuales incluyen grupos, entrevistas individuales, observaciones, entre otros. Ok, entonces cuando hablamos del análisis e interpretación, que es otra tensión que encontramos en esta comparativa, podemos decir que en lo cuantitativo los datos brutos son números. Estos se analizan y se da una formulación de conclusiones y generalizaciones, las cuales son declaradas con un alto grado de certeza, mientras que en lo cualitativo los datos finales están en palabras y estos se analizan durante el transcurso del estudio, implicando el uso de observaciones y comentarios para llegar a la conclusión. La última tensión de la que vamos a hablar sería la utilización final, pues en el resultado final de la investigación cuantitativa lo que se pretende obtener son análisis estadísticos completos, predicciones, porcentajes, rangos, frecuencias, indicadores, mientras que en la cualitativa se busca un entendimiento del comportamiento, se busca un acercamiento más detallado del sujeto. Ok, continuamos. Vamos a la segunda parte de esta presentación en la que vamos a decir si es posible pensar en una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces podemos decir que sí es posible y se denomina una investigación mixta. Para ello se recolectan datos tanto cuantitativos como cualitativos que se implementan desde los modelos de recolección de datos. Al usar una investigación mixta, el investigador tiene diferentes tipos de datos, pudiendo así dar un enfoque más detallado y preciso al objeto propuesto. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que, claro, que vamos a tener las ventajas que nos dan los números, la exactitud que nos dan estos números, pero también vamos a tener ese acercamiento y ese entendimiento que nos da lo cualitativo. Entonces tenemos lo cuantitativo, que son el poder que tienen las matemáticas, que tienen los números, pero sin dejar de lado las cualidades del sujeto en estudio. ¿Cómo se caracteriza? Pues existen dos modelos. Un modelo compuesto, donde los datos se combinan en cada una de las etapas o fases de investigación, pero también existe un modelo mixto, donde se van alternando. Una fase de investigación la hago con cuantitativo, otra fase la hago con lo cualitativo. Entonces así existe el modelo y el método. Podemos decir entonces finalmente que la investigación cuantitativa, al ser basada en números, pues nos da
esas estadísticas y esa calificación que necesitamos para algunos estudios, mientras que la cualitativa obtendremos una comprensión más profunda del objeto de estudio. Esta simbiosis, esta combinación de investigaciones mixtas, donde involucra la cualitativa y la cuantitativa, se usan con más frecuencia porque nos da esa comprensión y esa exactitud que buscamos al final de una investigación. Bueno, ha sido para mí un gusto poder compartir esta pequeña presentación con ustedes y será hasta una próxima. Muchas gracias.